Si quieres, puedes limpiarme, así se llama el tema. Hoy, hermanos, quiero que veamos en este tema, o podemos ver, un encuentro entre la miseria humana y la compasión divina. Acabamos de leer el texto, que Jesús iba caminando y encontró un leproso. Y el leproso dice que se acercó a él, lo tocó y dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hoy en día yo quiero hacer una comparación, no es lo mismo, pero quiero hacer una comparación por lo que pasamos hace poco, el COVID-19. ¿Se acuerdan cómo fue el COVID? Cuando sabían que tú tenías COVID, ¿cómo te veían? No se acercaban a ti, te veían como apestado, te dejaban las cosas afuera de tu casa y ahí recógelas tú, y todavía se sanitizaban todos completos, las manos, el dinero. Se había vuelto algo tan horrible y nada más estabas pensando a ver a qué hora me toca, ¿verdad? Pues algo así pasó con la lepra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todos vivíamos atemorizados, rechazados, excluidos. Tal vez hasta llegó un punto de miedo de morir. Pero hoy quiero que veamos algo similar que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Un hombre enfermo, rechazado, excluido, se acerca a Jesús con una frase que cambió todo. Vamos a Mateo 8:2. Ya lo tenemos. Y dice así: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes limpiarme. Es una declaración corta, pero cargada de mucha fe y reverencia a Dios. ¿Qué era la lepra en aquel tiempo? ¿Alguien sabe qué era la lepra? Eran llagas, eran escamas, eran escamas blancas en la piel, manchas blancas, inflamaciones, úlceras o escamosas, pérdida de color en el cabello o la barba, hongos o moho en la ropa y en las casas, enfermedades cutáneas, contagiosas o no contagiosas. No era tanto una enfermedad mortal, pero sí contagiosa. Pero hermanos, la lepra era tan imponente que eran rechazados, excluidos. Eran personas que eran apartadas de los campamentos, de las casas de acampar. Y el único que podía decidir sobre esa persona era el sacerdote, el sumo sacerdote. Tenía que checarlo, revisarlo, si era algo leve o si era algo grave, vas fuera o te declaro sano. Ahora, las personas que tenían lepra, ¿sabes cómo se identificaban? Con su ropa rasgada, todos sucios, olían mal, pero más que nada era un símbolo de decir: tengo lepra, y todo el tiempo tenían que estar gritando que eran impuros, porque así los consideraban en los campamentos, impuros. Ahora, la lepra en tiempos bíblicos no era solo una enfermedad, era una sentencia social y religiosa. El leproso debía vivir fuera del campamento. Y en Levítico podemos ver, vamos a Levítico 13, 45 al 46. Levítico 13, 45 al 46.
Y aquí está lo que les digo. Levítico 13, del 45 al 46 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará o gritará: inmundo, inmundo. 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. ¿Te imaginas una persona con lepra? ¿Cómo era tratada en ese tiempo? Así como nos trataron a los que tuvimos COVID, así más o menos eran tratados. Ahora, era considerado como impuro, sin derecho a acercarse al templo ni a las personas. Era una persona, por así decirlo, rechazada en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, su cuerpo y su alma estaban aisladas. Qué feo ha de haber sido en aquel tiempo la lepra. Ahora, el acto impensable. El versículo dice que el leproso se acercó y se postró ante Jesús. Tengo una imagen como más o menos como cuando la mujer tenía el flujo de sangre, ¿recuerdan? Cómo se acercó a Jesús también. Yo pienso que así ha de haber sido el leproso, y que le dijo: si quieres puedes sanarme. ¿Y sabías que esto era prohibido ante la ley? Pero el leproso estaba impulsado por la fe que él tenía. No desafía la ley por rebeldía, sino por esperanza. Él dijo: no me importa lo que diga la ley. Acuérdense que antes eran muy duros. Si nos vamos al Antiguo Testamento, la ley era muy dura con las personas. Entonces él dijo: no me importa la ley, no me importa lo que digan los escribas, los fariseos, no me importa lo que digan. Yo tengo fe en que Jesús me va a salvar, sanar. Ahora, él sabía que en Cristo había algo que la ley no le podía ofrecer, y eso era la gracia. El leproso dijo: si quieres. En griego es teles, significa querer, desear, tener la voluntad de hacerlo. Es tener poder o capacidad, limpiar o purificar. Es decir, reconoce el poder y la soberanía de Cristo. Él no exige, se somete a Cristo, no como hoy en día. Hay hermanos que van a los hospitales, a las camas donde ya se están en su lecho de muerte. Declaro sanidad. ¿Tú quién eres? Declaramos, profetizamos, ni siquiera tienes el don, ni siquiera tienes el ministerio de profecía. ¿Te das cuenta cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo fue la acción de este leproso? Y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Misericordia, gracia. Conocer el poder de Dios y la soberanía de Cristo, él lo conocía. Él no exigió nunca exigió, ni dijo: yo te exijo. Es más, él dijo: si quieres puedes sanarme. Yo me imagino con un rostro de dolor a ese leproso, con a lo mejor todo escamoso, todo apestoso, rasgado de sus ropas, acercándose a Jesús, y Jesús nunca lo rechazó. Ni tampoco le dijo: no, en mi tiempo vas a ser sanado. No le dijo eso. A esto le podemos llamar una fe sin arrogancia. Porque muchas veces nosotros somos arrogantes o tan arrogantes que le decimos a Dios: tú tienes la obligación de sanarme. Y si a Dios no le place, podemos ver también y entender que el leproso no dice: tienes que sanarme. El leproso dice: si quieres.
Su fe no impone, su fe confía. Él cree en Jesús que puede hacerlo, pero se rinde a su voluntad perfecta, y esta es una fe madura, no manipuladora. Porque a veces somos tan crueles o tan ignorantes que hasta le ponemos nosotros a Dios o a Jesús, le ponemos, no, tú me tienes que dar una señal si sí voy a sanar. Se tiene que mover ese monte para allá, si no es que quiere decir que no voy a sanar. No. Le ponemos nosotros condiciones. Condicionamos a Dios. No, es que Dios me tiene que dar una señal. Y ponemos, perdón hermanos por lo que voy a decir, pero ponemos cualquier barbaridad de decirle, tú me tienes que mostrar que sí me vas a sanar. No, hermanos. No es una fe imponente, es una fe madura. No es una fe manipuladora. ¿Sabes cuál fue hasta cierto punto su oración o su petición de este hombre? Fue bíblica. No lo dijo como tal, pero dijo, si es tu voluntad, puedes sanarme. ¿Sabes cuántas personas se han desanimado por no ser sanas? Miles de cristianos, entre comillas. Ahora, Jesús toca al intocable, porque nadie lo podía tocar. Ahora podemos ver en este versículo de Mateo 8:3, dice, y extendió Jesús la mano, lo tocó. Esto era impensable, tocar a un leproso. Nadie podía tocar al leproso, porque esto hacía impuro al que lo tocara. Así como la mujer que andaba en sus días en aquel tiempo, si alguien estaba con esa mujer o se acercaba, igual lo mismo, eran impuros. Lo mismo con el leproso. Pero sabemos que en Cristo ocurre lo contrario. Su pureza vence la impureza. Porque la santidad de Jesús no se contamina, se santifica. ¿Te das cuenta? La pureza de Jesús no se contamina, se santifica. Podemos verlo también cuando se acercó un paralítico a Jesús. Jesús no vio solamente la enfermedad física que él tenía. Jesús vio la enfermedad del alma que él tenía. Ahora, el leproso exclamó y dijo, quiero ser limpio. ¿Te imaginas cuántas personas, porque yo lo hice cuando tuvimos el COVID, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero sanar, yo quiero ser sano. Y el leproso exclamó, quiero ser limpio. Dos palabras en griego que dice quiero. Entonces, podemos ver que Jesús no solo tiene poder, Él tiene voluntad de restaurar. Si es la voluntad de Él, lo va a hacer, si no, no. Porque la gracia de Cristo no es indiferente. Él responde con amor a la fe sincera. Ahora, quiero que veamos la respuesta inmediata. Dice en Mateo 8:3, y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. Así. No le dijo, en los tiempos de Dios vas a sanar. No, lo tocó y lo sanó. ¿Sí estamos entendiendo? En esto podemos ver que no hubo un proceso como le llamamos. Acuérdense que no hay cristianos en proceso. No hubo ningún ritual, solo una palabra, un toque y la fe que había en el leproso. La fe que había en el leproso. Ahora, hermanos, tenemos que entender, amada iglesia, que cuando el Verbo toca la carne, revive. El Verbo, Jesús, se hizo carne, Dios. También tenemos que entender que Jesús cumple la ley, pero revela su plenitud. La pureza ya no depende del rito,
sino del contacto con el Mesías, su fe, lo que él tuvo con él. A mí se me hace tan impresionante esa fe que tuvo este leproso, que tuvo la mujer con flujo de sangre, que tuvo la hermana de Lázaro, cuando Lázaro ya había muerto, llevaba 3 días muerto. A mí me sorprende, o sea, es algo, no sé si a ti no te sorprende, hermano, pero para mí es algo sorprendente. Es algo que dices, inexplicable para la gente, para la ciencia, para la medicina, pero solamente para Cristo es algo poderoso. La pureza ya no dependía del rito, sino del contacto con el Mesías. Él es el nuevo templo donde la impureza se transforma en vida. Él es nuestro templo donde podemos ir, podemos decir, Señor, aquí estamos. Él habita en nosotros, nosotros somos el templo, del Espíritu Santo. La lepra, ahora, en aquel tiempo era este tipo de lepra. Hoy en día, ¿cómo podemos ver la lepra? Bíblicamente. Está bien fácil. ¿Qué simboliza la lepra hoy en día? El pecado. La lepra simboliza o es símbolo de pecado. En la Biblia la lepra representa la corrupción interna del pecado. ¿Por qué? El pecado desfigura. Date cuenta, hasta se ve cuando una persona anda en pecado. Su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de expresarse. Y también se aísla. No quiere que nadie lo toque, que nadie se acerque a él, porque se siente así. Y por último, lo mata lentamente, espiritualmente. Y sí, la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo, no contristáis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí se puede apartar de nosotros, ya lo hemos visto. Ahora, sabemos las consecuencias del pecado y son caras. Las consecuencias son caras de lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Pues así es la lepra hoy en día. Pero déjame decirte que Jesús no teme acercarse al pecador. Su santidad no huye del contagio. Él vence la muerte espiritual. Ahora quiero que me acompañes a Lucas 5:12. Hoy en día es símbolo del pecado. Lucas 5:12, si alguien le puede dar lectura. Sucedió que estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Gracias. Ahora, podemos entender otra vez que este hombre estaba lleno de lepra. Esto enfatiza el estado terminal. Podemos ver que no era un caso leve, era un caso totalmente inmundo, o sea, estaba llenísimo de lepra. Era grave su caso. Y es así como se presenta el pecado ante Dios, sin remedio humano. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver la lepra y el pecado? Así como se presenta el pecado ante Dios, sin remedio humano. ¿Qué pasa con las personas que andan haciendo su desastre allá afuera, tomando y drogándose y todo? Que dicen, yo he escuchado a mamás que dicen, ya no puedo más, ya no puedo más. Se lo entregan a Dios.
sin remedio humano. Ahora, podemos entender que es fe en el carácter, no solo en el poder. El leproso no duda del poder de Jesús. Él dijo, puedes, incluso él duda si Jesús querría hacerlo. Porque él dijo, si quieres. Todavía el leproso le pregunta a Jesús, no lo hizo mandándolo. En pocas palabras le dijo, si es tu voluntad sanarme, sáname. Pero Jesús muestra que su compasión es tan poderosa como su autoridad. Entonces podemos aprender que la gracia no se gana, se recibe. La gracia de Dios no se gana. El leproso nunca le dijo, ¿qué tengo que hacer para obtener tu gracia? Tal vez él nunca había escuchado de Jesús, tal vez él conoció de Jesús. Así pasa con el pecado. Ahora, otro punto que tenemos que entender, que la frase si quieres expresa 3 verdades. Punto número 1, fe en el poder de Cristo. Él tenía fe. Tal vez humanamente le habían dicho, pues ya estás acabado porque ya no tienes remedio. Así como a veces nos pasa, ya no tienes remedio. Él tenía fe en el poder de Cristo. Punto número 2, tuvo sumisión a su voluntad, algo que a veces nos falta mucho. Y punto número 3, confianza en la bondad de Dios. A veces dudamos, a veces no nos importa, a veces cuestionamos a Dios. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, dile, Señor, ¿qué tengo que entender con esto? Hay un versículo en la Biblia, creo que fue David, no recuerdo quién fue, que dijo, he pecado contra ti. Fue Adán, he pecado contra ti. Lo reconoció. Y así Dios quiere escucharnos a nosotros. Esa es la fe bíblica, reverente y madura. No decreta, se entrega. Cuando oramos, ¿qué le decimos a Dios? Seamos sinceros. Cuando estamos desesperados, no hay trabajo, no hay esto, a veces nos gana la comezón de decir, yo decreto, yo declaro, a ver si sucede algo. ¿A poco no? ¿Nos pasa? Pero acuérdense y guarden bien esto, la oración, ni tampoco la oración es para mover la mano de Dios, porque tú no puedes mover la mano de Dios. La oración es para dejarla en Él y que Él obre a su voluntad. ¿Sí entendemos? Porque muchas veces tenemos ese mal contexto de la oración. Vamos a orar tantos días o vamos a hacer cadena de oración y empiezan los hermanos, perdón que lo diga así, pero bien salsas. Empiezan a las 10 de la mañana y a los que les toca a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana se quedaron dormidos. Y al otro día le echan la culpa. No, es que no funcionó la oración porque el hermano no oró a las 3 de la mañana. No, hermanos, la oración no funciona así. Ni tampoco, hermanos, hay muchos fetiches que hay en las congregaciones, que tienes que orar a tal hora que porque es la hora en que Dios te oye. Dios te escucha en todo momento. Otros que dicen, tenemos que ir al cerro porque allá Dios sí nos escucha. Te escucha hasta en tu cuarto, hasta en el baño te escucha. Sinceramente. No necesitas una hora en especial para decir, a tal hora me escucha. No, hermanos. Entonces, esa era una fe bíblica, o es una fe bíblica. Ahora, Cristo como nuevo sacerdote. En Levítico solo un sacerdote podía declarar limpio a un leproso. Jesús no solo declara, Él lo hace limpio en ese momento, porque su autoridad no es ceremonial, es creadora. Somos creación de Dios, sí. Jesús no necesita un rito, un culto para sanarnos. Él nos puede sanar hasta en donde menos te lo imaginas. Ni tampoco de yendo esas campañas de gran campaña de sanidad de milagros.
No, hermano, tampoco. Él te puede sanar. En una reunión, caminando, Dios te puede sanar. Y yo conozco y he sido testigo del poder de Dios en varias personas, que Dios ha hecho su voluntad en ellas para bien y para mal también. ¿A qué me refiero con mal? No quiero que se malinterprete. Dios no puede ser tentado por el mal, sino que mueren las personas, o que dice Dios, ya hasta aquí estuvo. Entonces Jesús no solo declara, Él lo hace limpio, porque su autoridad no es ceremonial, es creadora. Ahora, el reino en acción. El milagro no solo restaura un cuerpo, restaura una relación. Hay personas que han vivido con pecado por mucho tiempo, se apartan, y algunas que no. Y Dios puede restaurar eso. Jesucristo vuelve al hombre su dignidad, comunión y propósito. Eso es el reino de Dios manifestado. Cristo tomó nuestra lepra, nuestros pecados. Vamos a Isaías 53:4. Isaías 53:4. Y quiero que entiendas algo, hermano, porque este es uno de los versículos de la Biblia que son de los más mal interpretados en todo. Isaías 53:4. Y si lo leemos así literal y no nos ponemos a investigar, no nos ponemos a ver, lo vamos a entender literal, así como que, sí dice esto y esto. Ahorita les explico por qué. Isaías 53:4, si alguien lo puede leer. Gracias, hermana. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Muchos pastores dicen, y lo dicen así literal, que no debe de haber cristianos enfermos, porque Jesús se llevó nuestras enfermedades. Literalmente no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de nuestros pecados. Si no, no hubiéramos pastores con diabetes, no hubiera cristianos enfermos. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso que es uno de los textos más mal interpretados de la Biblia. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y ve lo que dice más adelante. Y sufrió nuestros dolores. Jesús no sufrió diabetes, no sufrió reumas, no sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí entendemos? Entonces, quitémonos ese contexto que tenemos. Ahora, cada vez que decimos, Señor, si quieres, nos colocamos en el mismo lugar que este hombre leproso. Es decir, humildad, fe y redención. Aquí estoy, Señor. Perdóname. Perdona mis pecados. No es necesario también, ojo hermanos, porque muchos dicen, no, yo todos los días me aviento un Padre Nuestro. No, hermanos, esa es una oración modelo, ¿cómo debes de orar? Pero Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón, lo que hay en el corazón de Javier. Ni tampoco las oraciones repetidas de que, ven, no existe la oración de fe, no existe. De que te repitan lo que tú tienes que decir. Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón. Todos los días. Señor, aquí estoy, reconozco que he fallado. Señor, perdona mis pecados, perdona. Sí, perdona. Ten misericordia de mí, sí. Pero no necesitas una tarjetita para repetir la oración de la mañana. No hay oración de la mañana. Ni oración de la noche, o oración por las no sé qué. No existe. Y si existe es lo que sale de tu corazón, es lo que Dios quiere escuchar. Entonces cada vez que decimos esto, Señor, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes, me entrego a ti, Señor.
Nos colocamos en un lugar como el leproso. Humildad, fe y redención. No debemos buscar controlar a Dios, debemos buscar ser transformados por Él. Dios, si tú le dices a Dios, Dios, quítame este carácter que lo tengo de los 1000 demonios, Dios puede transformarlo, pero no te lo va a quitar. El verdadero poder de la fe no está en exigir, sino en confiar. La verdadera limpieza no es física, sino espiritual. ¿Por qué te digo esto? Hay pastores, evangelistas, hermanos, hermanas, sin agraviar a nadie, bien trajeados, bien arregladitos por fuera, pero la Biblia los describe como sepulcros blanqueados, que por dentro, bien guapitos, pero por dentro dice que son huesos apestosos, hediondos, así, falsos. Una vez un hermano se ofendió porque dijeron esto, dice, esa hermana trae la lengua más larga que la falda. Le dolió, pero era la verdad. Hay personas que se visten, incluso hasta salen los memes, faldas cristianas. ¿Sí lo han visto? No existen, no existen. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con este tipo de cosas. Porque ya vimos que la verdadera limpieza no es física, sino espiritual. La verdadera santidad no es temporal, sino eterna. Jesús no solo limpia el cuerpo, Él limpia tu alma, restaura tu alma. El leproso volvió al pueblo, pero también a la comunión con Dios. ¿Recuerdas a los 10 leprosos también que sanó? ¿Cuántos regresaron a darle gracias? 1. Los demás volvieron a lo mismo. Y es lo mismo que pasa en las campañas de sanidad. ¿Cuántos no piden su sanidad? Están chillando, están postrados y quieren sanidad y quieren sanidad. ¿Cuántos no piden su sanidad? Son sanados y tú crees que, aparte de que alguien no les da seguimiento, ellos no buscan. Ya Dios me sanó y vámonos. Conozco a varios que lo han hecho. Yo no digo que Dios no puede hacerlo, pero ese es un gancho igual del evangelio de la prosperidad. Para quitarte dinero, para hacer... es otro rollo. Entonces el leproso volvió al pueblo, volvió a reunirse con los que estaban ahí, pero también a la comunión con Dios. No se olvidó del que lo había sanado. Esta es la verdadera restauración de impuro a ser un hijo de Dios. Ahora, por último, entendamos algo, amada iglesia. Si quieres, puedes limpiarme. Es la oración que Dios siempre puede escuchar. Cuando nace de un corazón humilde. Jesús sigue respondiendo hoy. Y hoy es momento de decirle, quiero ser limpio. Porque su toque sigue siendo más fuerte que nuestra lepra o nuestro pecado. ¿Te das cuenta? Como algo que podemos ver tan simple, como simboliza el pecado, y en el Antiguo Testamento cómo eran orillados, en el Nuevo Testamento aún eran orillados. Hoy en día ya no es la lepra, hoy en día es el pecado. Es el pecado. Y hoy es tiempo, si tú lo deseas, de decirle, Señor, aquí estoy una vez más. Decirle, otra vez yo, Dios. Porque a veces así nos pasa. Yo lo he llegado a decir en mis oraciones. Porque a veces somos felices o sentimos que nos va bien cuando tenemos dinero. Pero dice un hermano
Dice, pero ¿qué tal cuando el refri y la alacena no está llena? Dice, cuando nada más lo único que hay que comer es agua y avena. Nos ha tocado. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y se siente feo, feo se siente. Impotencia, se siente triste, tal vez hasta apostatar de tu fe por hacer otras cosas. Se siente bien feo. Pero déjame decirte que si estás aquí es por la gracia de Dios. Y hoy es el día, no esperes más. Nunca se me va a olvidar a mí, les voy a dar un testimonio ya para terminar. Cuando atropellaron a unos amigos. Ese día, no sé, me movió tanto ir a ver este matrimonio que estaban mal. Que fuimos ese día, ¿verdad?, en la noche, y no llegaba el muchacho, no llegaba, y mi esposa me decía, ya vámonos, ya es tarde. No, le dije, yo tengo que hablar con él, pero era una desesperación así tan fuerte que yo le decía, tengo que hablar con él. Pues dieron las 12:30, 1 de la mañana, y él iba llegando en su camioneta. Esperamos afuera de su casa hasta que llegó, y le dije, hermano, le dije, quiero hablar con ustedes. Quiero hablar con ustedes. No, sí, el día lunes o martes vamos a tu casa. Y llegaron a la casa, pero llegaron molestos. Iba enojada la pareja. ¿Y sabes qué fue lo que yo les dije? Hablando con ellos. Y le dije, mira, porque ya se habían apartado del camino de Dios. No sé la manera en que Dios te vaya a hablar, le dije. Tal vez sea la última vez que uno de ustedes dos escuche esto. Y después me sentí mal, porque a los 8 días los atropellaron, el camión le pasó encima de su esposa, las llantas, y ese día nosotros íbamos a un evento, porque estábamos en la radio en un programa, y era el aniversario, íbamos pasando, y vimos que había mucha gente, pero nunca nos paramos a ver. Cuando voy llegando a la radio y me dicen, oye, ¿ya supiste que la esposa de Dani fue atropellada? Yo me quedé sorprendido. Y yo le había dicho a él, tal vez sea la última vez que Dios le hable a uno de ustedes dos. Y estábamos detrás de él. Y antes de eso, Dios le estaba hablando por medio de su hijo. Su hijo se quería suicidar desde el tercer piso, segundo piso, tercer piso, algo así. Se quería aventar, se quería matarse. Y el niño le decía, papá, esto, papá. No le hacían caso por los problemas que traía. Y no se quería separar de su mamá, y la mamá fue la que murió. Fue algo, a mí me dolió tanto, que no pudimos verlo como hasta los 15 días al mes. Y cuando me acerqué a él, ¿saben qué fue lo que me dijo? Tenías razón en lo que me decías, tal vez era la última vez. Y me dolió mucho, pero a veces no queremos escuchar eso. A veces no queremos escuchar eso. Pues yo quiero invitarte, hermano, esta mañana a que tú entiendas esto. La lepra hoy en día es el pecado. Ya no vivas en pecado, de verdad. Te lo digo de corazón. Ya no vivas en pecado. Arrepiéntete, busca de Dios sinceramente. Búscalo. Ponte de pie. Ponte de pie y pues si hay dice la Biblia que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. Contrito, arrepentido, Dios no lo rechaza. Y como te dije hace un rato, con tus propias palabras dile, otra vez yo, Señor, aquí estoy. No sé cuántas veces le hemos dicho a Dios así o nos hemos acercado a Dios, pero es momento de que tú le digas. Estamos a punto de terminar un año y cada que terminamos un año, mi esposa y yo, ahora ¿quién se va a ir en estos días? Sí, o sea, nos ponemos a platicar como pareja.
No, pues hace un año se fue el vecino. A 3 días de festejar la Navidad ahí en la privada, 2, 3 días, ¿no? Un día antes de festejar la Navidad. El Señor lo veíamos contento y todo. Y una vez íbamos llegando del trabajo y vimos que había gente ahí, pues a Juan Pablo y al otro muchachito que trabaja conmigo, les tocó ir a levantarlo. Otro dándole respiración de boca a boca, querían regresarlo, ya no pudieron hacer nada. Así habíamos mandado a mi hijo. Estoy ayudando a un vecino, dice, porque acaba de morir, dice. El Señor le dio un infarto y ahí quedó. No sabemos cuándo Dios nos diga hasta aquí. Entonces, hermanos, Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y ya no quiere, su deseo de Él no es que nosotros andemos pecando. No. Dios quiere que tengamos una vida justa, una vida recta delante de Él.